La Metamorfosis, de Franz Kafka, se considera una de las obras cumbre de la literatura del siglo XX, debido a la forma magistral en que combina un suceso fantástico con la cotidianidad más cruda. El relato, publicado en 1915, aborda la historia de Gregor Samsa, un comerciante que despierta una mañana convertido en un ser que ni él mismo puede reconocer como humano. Sin embargo, la narración no se regodea en describir lo maravilloso o en explicar las razones de esa transformación, sino que plantea de manera casi fría y metódica las consecuencias inmediatas, familiares y sociales de lo ocurrido. No existe un momento previo en el que se delineen causas o pistas que preparen al lector para ese cambio. Kafka presenta el hecho como un acontecimiento dado, que se revela desde el primer párrafo y que arrastra al protagonista y a quienes lo rodean a un estado de asombro, temor y, con el tiempo, incomodidad. Esa naturalidad con la que el autor muestra el absurdo genera una tensión constante, porque, en lugar de ofrecer una explicación verosímil, invita a considerar cómo las personas asumen algo tan inexplicable en medio de su rutina diaria. El relato se desarrolla principalmente en el ámbito doméstico, lo que refuerza la claustrofobia que experimenta Gregor al encontrarse confinado en su habitación. Antes de que sobrevenga la metamorfosis, es un trabajador que sale a diario, con cierta urgencia, para cumplir con sus obligaciones laborales. Resulta relevante subrayar que Gregor es el sostén económico de la familia. Su padre, su madre y su hermana confían en su salario para cubrir los gastos básicos. Este dato sirve de trasfondo para comprender el descalabro que supone su repentino estado. De pronto, se corta la principal fuente de ingresos, y con ello, se ve alterada la dinámica familiar. El padre, un hombre que parecía resignado a su retiro, y la hermana, una joven con aspiraciones artísticas, se ven abocados a replantear sus roles. La madre, de salud frágil, aporta una mirada de compasión, pero también de temor y confusión ante la nueva apariencia de su hijo. La narración no persigue un sentido de esperanza convencional. No se detiene en describir procesos de adaptación heroicos ni situaciones de superación inspiradora. Por el contrario, Gregor se sumerge en una soledad progresiva, porque su mutación física desemboca en una barrera comunicativa. Ya no puede expresarse mediante la palabra y, aunque él percibe sus pensamientos con claridad, los demás solo escuchan ruidos inarticulados y ven un cuerpo cada vez más ajeno. La reducción de su capacidad de interrelacionarse favorece que su familia comience a distanciarse de él, no por falta de afecto en un principio, sino por la natural incomodidad que genera la presencia de un ser que luce y actúa de una manera que ninguno comprende. El espacio del que Gregor disponía, su habitación, se convierte en el escenario principal de un drama que va ganando en complejidad psicológica a medida que las reacciones familiares evolucionan. La forma en que Kafka aborda ese proceso de evolución resulta uno de los puntos más subyugantes de la obra. Al comienzo, es fácil advertir una mezcla de conmoción y empatía. Sin embargo, conforme pasan los días, la compasión inicial se transforma en cansancio y hasta en resentimiento, pues el cambio de Gregor no solo implica un golpe emocional, sino también económico, logístico y social. La familia se ve forzada a buscar nuevos medios de subsistencia, mientras oculta a toda costa la naturaleza de ese suceso, para no generar rumores o escándalos. Queda patente que, pese a compartir techo y lazos de sangre, el individuo deja de ser reconocido como tal cuando la apariencia y la utilidad se diluyen. De ahí que la metamorfosis se haya interpretado en numerosas ocasiones como una radiografía de la alienación humana y de la fragilidad de los vínculos familiares si se rompen las estructuras que los mantienen. Lo más impactante del texto es la sencillez con la que se describen acontecimientos que en cualquier contexto habitual resultarían inverosímiles. La prosa de Kafka, caracterizada por la sobriedad y la precisión, huye de toda retórica adornada. Se limita a exponer, con frialdad casi documental, la rutina de Gregor en su nuevo estado.
Esa sobriedad elimina cualquier rastro de explicación sobrenatural, científica o mágica, de modo que el lector se enfrenta a la brutal evidencia de lo que está sucediendo, sin encontrar una causa ni un remedio. La sutileza del horror radica precisamente en esa falta de una explicación tranquilizadora. Al no haber razones claras, la metamorfosis se vive como un hecho radical e irreversible, que sacude los cimientos de la vida de un personaje de clase media, aparentemente ordinario, y arroja a sus familiares a una crisis de proporciones insospechadas. El protagonista, Gregor Samsa, encarna la metáfora definitiva del individuo que, de la noche a la mañana, pierde la forma de reconocerse y ser reconocido. Antes del suceso, cumplía con esmero sus obligaciones para mantener a los suyos. Su horario exigente y sus sacrificios personales se ven recompensados solo en parte, ya que, aunque la familia disfruta de un relativo bienestar, él carece de una vida personal gratificante. Esa dedicación casi obsesiva al trabajo puede relacionarse con la propia biografía de Kafka, quien sufría las presiones de un empleo que consumía sus horas de descanso y escritura, al tiempo que sentía el peso de las expectativas familiares. La analogía es directa. La rutina desgastante y la sensación de no pertenecer del todo a su entorno eran emociones que, al parecer, atormentaban al autor checo, y que plasmó a través de este relato contundente. A lo largo de la obra, se advierte la forma en que Gregor, a pesar de su estado, retiene vestigios de humanidad. En su mente, los pensamientos se articulan con lucidez. Recuerda su vida previa, sus ambiciones, y el afecto que sentía por su hermana, a quien admiraba por sus dotes musicales. Sin embargo, su cuerpo ya no responde a los códigos humanos. Se arrastra por las paredes. Se esconde para que no lo vean. Su apetito cambia. Y con ello, emergen nuevos instintos que contrastan con sus hábitos anteriores. El lector experimenta con cierto estremecimiento el choque entre la mente que conserva conciencia y un cuerpo que obedece a impulsos desconocidos. A pesar de ese conflicto interno, el texto se mantiene sobrio, sin incurrir en dramatismos teatrales. Esa moderación narrativa potencia el ambiente de extrañeza, porque, en lugar de desembocar en escenas frenéticas, todo transcurre con un ritmo casi cotidiano, como si esa metamorfosis fuera una peculiaridad más de la vida hogareña. El género de la metamorfosis se ha catalogado con frecuencia dentro de la literatura fantástica, pero también se la considera un referente del existencialismo. Si bien Kafka nunca se declaró parte de un movimiento literario concreto, resulta innegable que su obra reflexiona sobre la condición humana, la angustia, la soledad y el absurdo. Muchos críticos señalan que la historia de Gregor Samsa permite ahondar en la idea de que el ser humano puede convertirse en un extraño para sí mismo y para los demás, cuando se quiebra la lógica habitual que sostiene la identidad. La atmósfera de opresión tiene mucho en común con otros relatos de Kafka, como El proceso o El castillo, donde la burocracia, la culpa y la imposibilidad de comunicación son constantes. No obstante, en la metamorfosis, ese componente de opresión se intensifica, al suceder en un espacio estrictamente doméstico y familiar, sin grandes estructuras sociales de por medio, salvo las presiones del trabajo y las deudas. La repercusión que ha tenido esta obra a lo largo de los años es considerable. Ha inspirado a un sinnúmero de escritores que reconocen en su estética una libertad radical para abordar lo absurdo, como si fuera parte de la realidad. Entre ellos destaca Gabriel García Márquez, el autor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura. Existe una célebre anécdota, repetida en entrevistas y conversaciones, en la que García Márquez cuenta que, al leer la primera línea de la Metamorfosis, quedó sobrecogido por la contundencia de la propuesta narrativa. Aseguraba que ese inicio rompía con cualquier idea preconcebida sobre la verosimilitud literaria, y le mostró que el mundo de la ficción no requería justificaciones lógicas para sumergir al lector en una experiencia sensorial y emocional legítima. Esa impresión tan poderosa lo motivó a releer la frase inicial varias veces,
como asimilando una revelación que luego marcaría su propia obra y el llamado realismo mágico. La repercusión de La Metamorfosis no se limita a su influencia directa en otros autores. También se observa en la variedad de interpretaciones que ha suscitado. Hay lecturas que inciden en el aspecto psicoanalítico. La transformación de Gregor representaría un conflicto con la figura paterna o con el inconsciente, y la aceptación de un sentimiento de culpa que no se explica. Otras lecturas se centran en la crítica al capitalismo, al poner de relieve cómo la familia o el individuo tienen valor mientras sean productivos y rentables, pero dejan de tenerlo cuando se interrumpe la posibilidad de llevar un sueldo a casa. Tampoco faltan las aproximaciones que lo enmarcan en el contexto histórico de la Praga del siglo XX, donde Kafka, judío y germano hablante, se sentía desubicado y presionado por una sociedad multilingüe. Sin embargo, ninguna de estas vertientes analíticas agota la riqueza del texto, pues Kafka no ofrece respuestas ni claves unívocas. La obra se mantiene abierta, sugiere más que afirma y estimula la reflexión del lector. La familia de Gregor cobra un papel fundamental en la trama, puesto que su reacción ante la metamorfosis refleja las diversas facetas de la convivencia humana. En un inicio, la preocupación, la esperanza de que todo se resuelva, y la búsqueda de explicaciones se combinan con el terror instintivo que provoca lo desconocido. Con el paso de los días, se hace más visible el contraste entre los miembros. La hermana, en particular, asume responsabilidades que antes no le correspondían, mientras el padre se ve obligado a retomar tareas que consideraba superadas. Los cambios no solo afectan a Gregor, sino que se extienden a la casa entera, que empieza a transformarse en un ambiente cargado de tensión, donde se habla cada vez menos, y las conversaciones se tornan frías o evasivas. Es en estos pasajes donde la narración profundiza sobre la empatía y la crueldad latente. Se deja entrever cómo la desesperación y la incertidumbre pueden minar la fraternidad, incluso en quienes se aman. La importancia de la metamorfosis para la literatura radica también en la audacia de su estructura. Es una historia breve, dividida en secciones que no se perciben como capítulos largos, sino como estaciones de un viaje que Gregor realiza desde la sorpresa inicial hasta la aceptación de su nueva forma, mientras la familia recorre el camino inverso. De la consternación a la indiferencia y el resentimiento, esa progresión se narra con un tono tan pausado que logra intensificar el efecto de extrañeza, pues el lector atestigua la naturalización de lo imposible. Aun cuando la longitud de la obra sea reducida en comparación con una novela extensa, la densidad simbólica hace que cada una de sus partes posea un peso específico, y el lector queda con la impresión de haber atravesado un viaje largo e incómodo, como si la angustia de Gregor se hubiera contagiado. El ambiente de pesadilla no radica en la existencia de elementos sobrenaturales terroríficos, sino en la asfixia que supone vivir recluido, sin el apoyo de quienes supuestamente más nos aman, y sin ningún camino aparente para recobrar la normalidad. El horror se encuentra en lo cotidiano que se tuerce. El desayuno, la disposición de los muebles, la visión de una puerta cerrada, los susurros que se escuchan a través de las paredes. Kafka transforma la casa en una suerte de laberinto mental, donde cada rincón presenta un recordatorio de la anterior vida de Gregor. Su uniforme, sus objetos personales, las fotografías y los muebles adquieren un significado doloroso al recordarle lo que ha perdido. La insensibilidad creciente de los familiares no hace más que subrayar la distancia irreparable que surge entre él y el resto de personas. Y ese abismo de incomunicación es lo que dota a la novela de un realismo aterrador. Lo más fascinante es que esa incomprensión que rodea al protagonista no recurre a escenas de violencia explícita. El distanciamiento, la vergüenza y la negación se perciben de manera silenciosa, como una niebla que va invadiendo la casa y va separando las voluntades. Ese es uno de los rasgos más característicos de la prosa kafkiana, la capacidad de infundir inquietud a partir de situaciones que, a primera vista, no contienen un factor dramático exagerado.
Ningún grito estridente ni accidente aparatoso. La tragedia se filtra en la rutina, y cuando se hace evidente, ya es demasiado tarde para revertirla. Las interpretaciones existencialistas apuntan a que el relato pone en cuestión la identidad humana cuando se desprende de sus atributos habituales: el trabajo, la movilidad, la palabra. Gregor intenta aferrarse a su pasado, rememorando las horas en que viajaba por tren para cumplir con sus obligaciones, o los anhelos que tenía para su familia, en especial para su hermana, a quien pensaba apoyar financieramente en sus estudios musicales. Sin embargo, esas aspiraciones quedan relegadas a un plano de imposibilidad, porque nadie escucha lo que Gregor siente o piensa. De ese modo, lo que en principio podía pasar por una circunstancia transitoria, quizá un mal sueño, una enfermedad, se convierte en una atadura irrompible, que reduce a Gregor a un estado de indefensión. Esa impotencia es la que incide en la atmósfera de alienación absoluta, que hace de la historia una lectura tan sobrecogedora. La aparición de anécdotas como la de Gabriel García Márquez, quien quedaba maravillado con el inicio de la obra, pone de relieve que la fascinación que ejerce Kafka no se limitan a un público acostumbrado a la literatura experimental. Su influencia se ha filtrado en múltiples tradiciones literarias, inspirando relatos en los que la realidad se subvierte sin aparente explicación, y aún así, se narra con una tranquilidad escalofriante. La premisa de partir de lo imposible y tratarlo con lógica y detalle ha sido adoptada por escritores que exploran distintos ámbitos de la imaginación, desde la narrativa hispanoamericana hasta obras contemporáneas de otros continentes. Esa expansión universal se debe a que La Metamorfosis toca fibras muy profundas de la psiquis colectiva, invitando a reflexionar sobre el rechazo, el silencio y la soledad. La vigencia de este libro no obedece solo a su capacidad de conmover, sino también a la amplitud de ángulos que permite. Muchos lectores se identifican con Gregor por la sensación de verse atrapados en un rol que no eligieron, o por las dificultades de comunicación que, a veces, acontecen en su entorno más cercano. Esa dimensión universal convierte a la obra en un clásico ineludible, frecuentemente leído y analizado en institutos, universidades y círculos literarios. Su brevedad facilita el acceso, pero su complejidad narrativa y simbólica fomenta diversas relecturas que pueden arrojar nuevas luces. No hay una única clave interpretativa, y ese es un rasgo característico de la literatura de Kafka. Abre múltiples caminos, pero el lector debe atreverse a explorarlos. La Metamorfosis cuestiona la forma en que se conciben los lazos familiares y la dignidad humana. El personaje principal, que continúa siendo Gregor en su fuero interno, se enfrenta al hecho de que su familia ya no lo ve como tal. Ese desprendimiento de la identidad formal se vuelve una de las imágenes más perturbadoras. Un ser humano que conserva sus recuerdos y emociones, pero está atrapado en un cuerpo que lo convierte en una carga indeseable. La obra suscita una reflexión sobre las condiciones en que se fundamenta la piedad y la solidaridad, y hasta qué punto esa solidaridad se sostiene frente a lo anómalo o lo inservible. A fin de cuentas, Gregor pasa de ser imprescindible, como proveedor, a ser un estorbo con el cual los familiares no saben lidiar. El amor se pone a prueba, y es entonces cuando la atmósfera se vuelve asfixiante. La estructura en partes delimita con claridad el proceso de decadencia y adaptación que vive la familia. Si bien el relato no es extenso, las secciones reflejan cómo cada jornada transcurrida afecta el ánimo de todos. De la esperanza inicial, se transita a la resignación, y de ahí se pasa al cansancio, la vergüenza y la hostilidad velada. A pesar de ello, la narración sigue el hilo de la perspectiva de Gregor, quien, pese a no hablar, filtra lo que ve y lo que percibe. Su conciencia permanece alerta, y esa paradoja, mente humana en cuerpo bestial, otorga a la obra una carga filosófica que no se diluye en ningún momento. No existe un quiebre en el tono, sino una continuidad que lleva hacia un desenlace profundamente coherente con la lógica interna del relato. Sin detallar esa resolución,
Se puede señalar que la trama concluye de manera tan sobria como comenzó, otorgando un cierre que es, a la vez, crudo y revelador. Queda en manos de quien lee extraer conclusiones sobre la naturaleza de la familia, la solidaridad y la responsabilidad recíproca. Las interpretaciones varían desde un pesimismo radical, donde impera la visión de que el ser humano solo recibe apoyo mientras resulte útil, hasta posturas que señalan la imposibilidad de juzgar a la familia porque, en circunstancias tan extremas, reaccionar con total generosidad supera las fuerzas de un individuo asustado o agobiado. En ambos casos, se nota cómo Kafka elude el moralismo. Jamás hay un comentario autoral que condene o ensalce el proceder de los personajes, dejando que la narración hable por sí misma. Esa neutralidad, casi clínica, refuerza la atmósfera de desconcierto y sugiere que el autor ofrece un espejo incómodo de las relaciones humanas. La metamorfosis ha sido objeto de numerosas adaptaciones teatrales y audiovisuales. Su potencial escénico reside en la fuerza simbólica de la criatura en la que Gregor se transforma y en el encierro de la habitación. No obstante, muchas de esas adaptaciones se topan con la dificultad de representar físicamente al personaje. A menudo se recurre a la abstracción, a las sombras o a una caracterización que no intente ser literal, dado que la esencia de la historia se halla más en la percepción interna de Gregor y en las reacciones de los demás que en la apariencia concreta que pudiera tener. Es esa misma ambigüedad. Nunca se describe con exactitud la naturaleza del cuerpo de Gregor, la que hace de la obra un desafío creativo y un foco de múltiples lecturas. El pozo que deja la lectura de la metamorfosis es, ante todo, una reflexión sobre la fragilidad de la identidad y la enorme dependencia que tenemos de nuestro papel social y de la mirada ajena. El lector experimenta la angustia de un personaje que conserva su mente, pero que pierde su condición física, y con ella, el reconocimiento como miembro de pleno derecho de su círculo cercano. Esa conclusión, que puede extrapolarse a situaciones de enfermedad, marginación o pérdida de capacidad laboral, resuena fuertemente en contextos distintos al de la Praga de Kafka, lo que explica la permanencia de esta obra en el canon literario. Su vigencia se refuerza cada vez que un lector, en cualquier parte del mundo, se siente identificado con la soledad de Gregor y las reacciones de quienes antes lo querían. Por todo ello, la metamorfosis trasciende su época y su lugar de origen para erigirse como un texto universal, capaz de suscitar cuestionamientos a lo largo de las generaciones. Resulta difícil permanecer indiferente ante la suerte de Gregor Samsa y ante la transformación que se opera, no solo en él, sino en quienes lo rodean. Con una brevedad engañosa, Kafka logra construir una historia que combina elementos de lo fantástico y del existencialismo, sin dejar de ser un retrato incisivo de la vida burguesa y de las tensiones que surgen cuando la normalidad se quiebra. La lectura de esta obra deja entrever un mundo en el que la metamorfosis más dolorosa quizá no sea la de Gregor, sino la que acontece en el interior de sus familiares al enfrentar un evento para el que no encuentran explicación, ni racional ni emocional. Ante estas consideraciones, se comprende por qué Gabriel García Márquez quedó marcado al toparse con la primera línea del relato, llegando a decir que le abrió el entendimiento de las infinitas posibilidades de la ficción. En ese gesto, se plasma el efecto que produce la narrativa de Kafka. Ilumina recodos de la mente que antes parecían inalcanzables y revela aspectos de la realidad que, por extraños o perturbadores que sean, resultan por completo factibles en el universo literario. Esa libertad creativa, unida a una reflexión honda sobre la condición humana, convierte la metamorfosis en un clásico imprescindible, capaz de despertar el pensamiento crítico y la empatía. La criatura en que se convierte Gregor seguirá interpelando a lectores futuros, recordándoles que el ser humano es, por naturaleza, frágil y dependiente de la comprensión mutua. La obra se erige así como un testimonio inquebrantable de la complejidad de lo humano,
Un relato lleno de misterio que no precisa de explicaciones para exhibir la auténtica tragedia de quien, por razones desconocidas, deja de encajar en la vida que antes le resultaba tan familiar. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.